Y ahí veíamos justamente los héroes trasladándose a su lugar definitivo después de 7 años, la reapertura del Panteón Nacional de los Héroes, que, como decía Gloria, es un ícono, es una simbología demasiado importante. Y sobre todo, para nosotros tenemos particularidades, ¿no?, dentro de lo que es nuestra historia y lo que están ahí, lo que significa que los leemos, porque a veces uno como que no tiene la relación entre lo real, la historia, y eso nos hace recordar, creo que a todos nosotros, lo que hemos pasado, y siempre es importante lo que dijimos, hablar siempre de lo que nos ha ocurrido, para saber también por qué somos, y entender inclusive por qué somos como paraguayos, inclusive cómo actuamos, ¿no? Bueno, y más allá de esa postal asuncena que también se recupera, vamos a hablar sobre este proceso de restauración luego de 7 años, así es que agradecemos el tiempo, la presencia de esta mesa amplia. Por un lado, nos acompaña el ministro de la Secretaría de Cultura, ministro Fernando Griffith, un trabajo que le tocó a usted ya como ministro y que también viene la Secretaría ya de varios tiempos trabajando allí. Sí, en este caso, quien lideró el proceso es MOPC. Nosotros acompañamos desde lo técnico, desde lo histórico, muy de cerca el proceso, nos interesamos mucho en las técnicas que se usaron. Yo incluso llegué a subir a la cúpula, le hice un desafío a Mario Ferreira y no se animó a subir. Así que estamos muy felices realmente que esto se haya podido culminar satisfactoriamente. Es un patrimonio demasiado importante, quizás sea está entre los 2 o 3 edificios más importantes que tiene Paraguay desde lo histórico. Bueno, y justamente, ¿por qué estos 7 años? Bueno, también nos va a estar explicando eso ya en instantes la arquitecta del Ministerio de Obras Públicas. El coronel Félix Aranda también nos acompaña aquí, director de Comunicación Social de las Fuerzas Armadas. El rol acá, en este caso, de las Fuerzas Armadas para este proceso. Sí, para las Fuerzas Armadas fue un placer colaborar en este hecho histórico, en rendir un justo homenaje a nuestros héroes, quienes dieron su vida por nuestra patria, y recordándose también hoy una fecha muy importante en el calendario, cuál es la batalla de Piribebuy, que constituyéndose en una de las capitales de la República del Paraguay, en donde muchos héroes ofrendaron también su vida. Entonces, participar de este proceso histórico del traslado y rendir los honores correspondientes para las Fuerzas Armadas es todo un placer y también un honor, y estamos siempre para colaborar y coayudar con todas las instituciones de nuestra nación. Excelente, muchísimas gracias, coronel. Bueno, arquitecta Ana Butlerov, ella es Butlerov, salió bien, del Ministerio de Obras Públicas, y como ya anunciaba el ministro, está desde el inicio del proceso, o sea, son 7 años de trabajo. Desde el inicio del proceso, en realidad son las tareas de restauración, las obras de restauración empezamos con el Ministerio de Obras Públicas en el 2011 para el Bicentenario, pero en ese año fueron dos contratos de unos meses nada más y quedó habilitado de vuelta el Panteón. Y hace 3 años, 4 meses aproximadamente, en el 2015, sí iniciaron estos 3 contratos, que sí, las obras se están realizando en forma ininterrumpida, ¿verdad? No hace fácil decidir cerrar algo, como el Panteón, o sea, porque para los que nos gusta caminar por el centro, o si traemos turistas, nos gusta llevarle que se saque una foto ahí, y cerrar eso es hasta antipopular, ¿verdad? Pero era necesario, como ya decía el ministro, estamos hablando de restauración, no de una pintura o una simple refacción. Así mismo, es importantísimo, como dijo el ministro, estamos muy contentos, realmente es la primera obra de un hito como es el Panteón de los Héroes de nuestro país, que se realiza la restauración integral del edificio, así que es un hecho realmente histórico también eso. Esta restauración servirá como modelo de intervenciones futuras. Así que es muy importante, y el hecho de cerrar, más bien, yo creo que hay que pensar en que justamente estamos haciendo eso para preservar el Panteón, o en los casos de los edificios históricos, para generaciones futuras, y bueno, y de esa manera tener un edificio restaurado y preservado, ¿verdad? De todo el trabajo que se hizo, ¿qué fue lo más difícil o lo más llamativo encontrando lo que es el Panteón y sobre todo respetando absolutamente lo original?
Y bueno, hay varias cosas, hay varias experiencias que en restauración solamente podemos, o sea, en una obra en general civil siempre se encuentra uno con sorpresas, pero en una restauración eso es mucho más común, ¿verdad? Y bueno, en el caso del Panteón tenemos varias cosas, por ejemplo, en la cripta que se intervino, se encontró al ir retirando las capas de pintura, porque como decíamos, el edificio ahora quedó como era originalmente, ¿verdad? Con el revoque símil piedra, se retiraron todas las capas de pintura que tenía en varios lugares, hasta 11 capas de pintura, y bueno, quedó con el revoque original. Y en la cripta, por ejemplo, se encontró, que ya es posterior, ¿verdad? La cripta se construyó ya después, no en el inicio, en la época del Mariscal López, sino que en el 1936. Y se encontró estuco, por ejemplo, ¿verdad? Eso fue algo, una sorpresa. La inscripción que tiene también en el frontón el Panteón estaba pintada, las letras estaban pintadas en color verde, y al sacar eso, al ir descubriendo eso, se encontró que eran láminas de dorado a la hoja, que ahora sí pueden ver ya el color dorado de las letras. Bueno, no sé, varias cosas y anécdotas que... No, Qué una bueno. cosa que se hizo que quizás Ana no mencionó todavía, pero en algún momento lo va a hacer y yo me adelanto, ¿verdad? Que cuando se hizo la restauración, había una grieta en la cúpula. Quizás Ana te puede explicar cómo y con qué medios técnicos se procedió, porque es algo muy especial, ¿verdad? Una técnica que vino de Europa para realizarse, que pudo asegurar la cúpula, que es la parte más delicada desde lo estructural, ¿verdad? Ministro, usted que en sus charlas motivacionales siempre habla de la historia también, qué importante que es tener un lugar como esto hoy, ¿verdad? O sea, qué importante, probablemente el Mariscal cuando hizo, no recuerdo cuál fue su motivación, pero hoy por hoy también tener un lugar donde se rinda un culto a los héroes y esa simbología también, ¿verdad? El valor que tiene hoy por hoy. Realmente él no pensó en ese momento en rendir culto a los héroes. La decisión fue tomada y ejecutada por un arquitecto italiano que tiene muchas obras en Paraguay, Alejandro Ravisa, que vino con todo ese contingente de técnicos y universitarios a trabajar al Paraguay. Y la motivación inicial era la Virgen de la Asunción, porque era el oratorio de la Virgen de la Asunción. Y así como dijo Ana, en el año 36, ya con el nacionalismo paraguayo instaurado desde la conciencia quizá de esos grandes genios como Juan Oleari, por ejemplo, ahí sí llega a construirse la cripta y se transforma en Panteón de los Héroes y desde luego también el oratorio de la Virgen, que continúa siendo, ¿verdad? Esa fue la motivación. Y lo hermoso de ese edificio es que fue concebido desde una estética que no existía en el Paraguay. Se parece mucho a otros edificios. En realidad no hay uno igual a ese, pero tiene ciertos toques de los Inválidos de París, se parece también a un edificio de la ciudad natal de Ravisa. En fin, es muy bello realmente. Y hoy, yo no lo había visto así, ¿verdad? Yo tenía en la memoria haber visitado varias veces, pero detrás de esas capas de pintura se escondía algo mucho más bello, porque la pintura que se va poniendo va borrando los detalles. Claro. ¿Verdad? Y el problema de esa pintura que tenía es que no dejaba respirar al edificio, por lo tanto se iba acumulando nomás, ¿verdad? No, es que se iba destruyendo por dentro porque la humedad no escapaba al edificio. Entonces hoy vemos al entrar realmente algo que da piel de gallina, ¿verdad? Porque es hermoso realmente, ¿verdad? Wow, ya me quiero ir a mirar. Sí. Y cuando recibí la invitación me sorprendió, decía, pero ¿por qué Fuerzas Armadas? O sea, uno espera la invitación, mira, y yo decía Palma y Chile, pero después miro y veo que está las Fuerzas Armadas, o sea, parte una ceremonia también del Ministerio de Defensa que se involucra de esta vez para esta reapertura, coronel. Sí, tenemos que tener en cuenta que las Fuerzas Armadas de la Nación es parte del pueblo. Es el mismo pueblo que está en defensa de sus intereses, de su cultura, de su folclore. Todo lo que conlleva el acervo mismo histórico, cultural, se practica y se lleva adelante en las Fuerzas Armadas. Y qué buen momento esta la de la restauración del
Oratorio de la Virgen y Panteón Nacional de los Héroes, para reavivar el sentimiento patriótico de los paraguayos, porque creo que muchos compatriotas van a estar de acuerdo conmigo que probablemente lo que más estamos orgullosos es de nuestra historia, de la rica historia guerrera del Paraguay desde sus orígenes, desde los guaraníes, que continuamos nosotros trayendo, y con el tiempo como si fuera que se iba apagando, y necesitamos de repente nosotros marcar hitos, hechos, acciones para revivir o reflotar ese patriotismo. Y tengo entendido que probablemente este hecho de la rehabilitación del Panteón Nacional de los Héroes, donde están el héroe máximo de nuestra nacionalidad juntos a otros héroes, tanto militares como civiles, que hicieron del Paraguay y para el Paraguay muchas cosas, va a dar de qué hablar para el mundo y también más para los compatriotas, para que hagamos un examen de cómo estamos nosotros en el sentido de patriotismo. Durante el año tuvimos ya varios acontecimientos, el traslado de los restos de Rojas Silva al cuartel de la Victoria. También probablemente tenemos deudas pendientes con otros héroes que están en otros lugares, que debemos de realzar, revivir esa rica historia que estamos teniendo. Y para las Fuerzas Armadas es un orgullo estar rindiendo culto y homenaje a los héroes. Ministro, ¿qué significa, por ejemplo, más allá de los desafíos arquitectónicos, de conocimiento, qué significa como legado para dentro de una historia de un país que esto continúe y se deje en condiciones para próximas generaciones? Esto es muy profundo, Gloria. Esto tiene que ver con aquellos aspectos más significativos de la conducta humana, ¿verdad? La identidad es una necesidad humana. Eso lo sabemos por psicólogos famosos como Abraham Maslow, que hablaba de una pirámide de necesidades humanas, y allá arriba está el sentido de pertenencia, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a tener sentido de pertenencia de lo que no conocemos? Es como enamorarnos por carta, o sea, no se puede. Tenemos que estar frente a la historia y ver ahí los elementos que pueden colaborar con nuestro sentido de pertenencia. Hay otros elementos que a lo mejor no colaboran, pero tenemos que ser sabios en elegir eso que nos conviene elegir de nuestra historia, que es, así como dice Félix, riquísima, gloriosa, ¿verdad? Ese verde olivo no es cualquier cosa, está lleno de gloria, ¿verdad? De gente que dio la vida para que la bandera paraguaya no toque el suelo, ¿verdad? Y hoy no podemos decir nosotros que nuestra bandera son tres colores o un pedazo de trapo. Eso tiene un simbolismo, así como vos decías, demasiado grande. Y este edificio lo que nos ayuda a recordar es quién es el soldado desconocido, ¿verdad? Que es un soldado simbólico, ¿verdad? Aquel que murió sin ser famoso. Hay héroes militares, pero hay héroes civiles también. Está Eligio Ayala, que tuvo un gobierno ordenado, un gobierno que estaba sentando las bases de lo que sería la defensa del Chaco, por ejemplo, ¿verdad? Hay anécdotas muy simpáticas de él, muy impresionantes. También está su sucesor, Eusebio. Está Antonio Tomás Yegros, que participó en nuestra independencia. Él era hermano de Fulgencio Yegros. Está Emiliano R. Fernández. Miles de poemas dedicados al heroísmo paraguayo, a la mujer paraguaya. Un gran poeta paraguayo, pero con todas las letras, ¿verdad? Que tiene que ver también con las Fuerzas Armadas y su historia, ¿verdad? Eduvigis Díaz, ¿verdad? Eduvigis Díaz tiene la talla de su heroísmo, del amor que se le tenía a él como héroe. Tal es así que en esos años de dolor, donde todavía el mariscal estaba proscripto, la gente empezó a recordar al heroísmo paraguayo a través de José Eduvigis Díaz, ¿verdad? Entonces, hay gente ahí que realmente nos puede ayudar a recordar lo que somos, porque para eso es la historia, ¿verdad? Para recordar lo que somos. Bueno, y qué importante entonces este trabajo, ¿verdad? De restaurar, de poner en su lugar, de hablar de historia, porque finalmente hoy ya empezamos el programa hablando de historia, que a veces no siempre nos gusta, decíamos, ministro, porque usted también es además
un gran conocedor de la historia. Y qué importante es cómo nos cuenten. Y ahora tenemos entonces la posibilidad de ver parte de la historia en un edificio emblemático que se recupera como fue originalmente, arquitecta. Sí, así mismo. Y algo que es muy importante, como dijo el ministro, que se hicieron los trabajos durante la primera etapa de trabajos. A través de un dron justamente se pudo ver la fisura horizontal de la cúpula, cosa que antes no estaba. Y entonces ahí el Ministerio de Obras Públicas tuvo que hacer un llamado de urgencia para solucionar ese problema. Y ahí sí se utilizaron técnicas de avanzada. Se utilizaron fibras de carbono que se trajeron de Italia. Vinieron especialistas italianos para acompañar el proceso de colocación de ese material. Y también utilizando mano de obra paraguaya, pero siendo guiados por estos italianos. Así que ese trabajo muy importante de consolidación de la estructura del Panteón, que se veía ya en peligro de colapso, es algo muy importante que realmente la gente no va a ver, pero que está hecho, ¿verdad? Y que es sumamente importante porque es la seguridad de todas las personas y del edificio en sí, ¿verdad? Ahora, arquitecta, me imagino que la arquitectura tiene su otra historia, ¿verdad? Pero ¿cómo eran antes las construcciones? ¿Verdad? Usted, imagínense lo que se tiene que hacer ahora cuando hay toda la tecnología y hablamos de algo que se hizo hace cuánto tiempo y con qué técnicas. Así mismo, eso es algo realmente increíble. Ahora, hoy en día ya ese tipo de detalles que tiene el Panteón, por ejemplo, o detalles que tienen los edificios antiguos ya no se hacen. Ya todo hoy en día es más sencillo, es algo... Como dijo el ministro, es increíble, es una belleza impresionante y ahora van a poder realmente apreciar lo que es porque está como originalmente era y ya no cubierto por todas esas capas de pintura y cosas. Me queda algo, porque estamos insistiendo y hablando mucho del Panteón y va para el ministro la pregunta. Hubo como que muchos cambios. Hablamos de las personas que colaboraron con nuestro país, siempre hablamos del patriotismo, de amor a nuestro país, pero por el otro lado, las transformaciones que nosotros los paraguayos le hemos dado a ese lugar. Que por ahí no es una cuestión bélica o de enfrentamiento, pero ese lugar se convirtió en nuestras tristezas más grandes, en la época de Stroessner, de manifestaciones, y también ha sido de lugares de alegría absoluta. Es como una convocatoria natural. ¿Cómo se dio ese proceso? Por eso es tan importante ese lugar. Yo creo que esa esquina es una esquina emblemática de la ciudad. Yo creo que ese es el verdadero centro de la ciudad. Y podemos pensar ahí que podría ser un factor el piracaldo que se sirve ahí en la esquina o las croquetas. Sin embargo, realmente es un lugar desde lo simbólico también muy importante, porque en ese mismo lugar donde está el Panteón de los Héroes vivió el doctor Francia, que es el padre de la patria, ¿verdad? Claro. El ideólogo, el diseñador del Paraguay, ¿verdad? Que le puso en el Paraguay, así como a un bebé, le puso en un útero, ¿verdad? O sea, cerró la frontera para que ese bebé pueda nacer, ¿verdad? En ese momento era necesario. En ese momento era lo único que podíamos hacer, porque si no el Paraguay hubiera terminado como terminan los bebés extrauterinos, ¿verdad? Muerto, porque nuestros vecinos soñaban con que éramos una provincia, ¿verdad? Sí. Que cosa que rechazamos ya antes de ser independientes, ya rechazamos la idea de ser miembros de la Federación Argentina, que se estaba consolidando recién como una nación con mucha inestabilidad. Entonces, ahí esa esquina es emblemática. Frente vivía una persona que vino al Paraguay porque él estaba involucrado en un conflicto que teníamos con un gobernador que se llamaba Reyes de Balmaceda, a quien no queríamos, en primer lugar porque no lo nombramos nosotros. O sea, ustedes saben que en nuestra historia ocurrió algo muy, muy particular, que es totalmente diferente a lo que venía pasando en América, que es que el propio Carlos V, aquel gran emperador, nieto de reyes y emperador del Sacro Imperio Romano, dice, bueno, estamos dudando de que don Pedro de Mendoza pueda sobrevivir. Entonces, ante la suposición de que puede estar muerto, le damos la oportunidad de que los habitantes de esas regiones nombren su propio gobernador. Coma por esta vez. Todo el mundo leyó hasta la coma, pero después ya no nos interesó más. Entonces ahí surge ese sentido de independencia, ¿verdad? Pero se entiende también. Nosotros sentimos eso como que tiene su propia vida
en el sentido de que se va adaptando, o sea, mucho más allá del lugar, se adapta a circunstancias de lo que el país, nosotros los paraguayos estamos sintiendo Sí, en porque, ese momento puntual. como bien dijiste, ahí están nuestras penas, ahí están nuestras glorias. Ahí al lado vivía el Mariscal López también, en un lugar que ya no existe, ¿verdad? Y en esa casa hoy, para terminar, coronel, ¿qué es lo que se rinde hoy? ¿Por qué hay que ir al Panteón? Bueno, hay que evaluar los hechos en el contexto histórico. Lo que implicó su construcción inicialmente, apreciar la rica arquitectura, la cual se está recuperando, apreciar todo lo que se tuvo que hacer, todo lo que tuvo que pasar, el periodo histórico en la que se dejó de terminar y después se terminó. Hoy en día alberga al héroe máximo de nuestra nacionalidad, que es el Mariscal Francisco Solano López, y a todos los otros héroes que actualmente están. Y las Fuerzas Armadas, desde que se habilitó como Panteón Nacional de los Héroes, es el fiel custodio de todos los héroes que están descansando y que es un ícono, es como una campana, un ángel que nos está haciendo recordar lo que somos, lo que debemos ser a lo largo de la historia, porque el Paraguay fue, es y será siempre un lindo lugar, una rica Mesopotamia, un lugar paradisíaco. Por más que uno viaje al exterior, uno siempre añora regresar al Paraguay. Se recuerda de sus héroes, de sus tradiciones, el rico tereré, el mate, todo lo que podamos, y volvemos a nuestra patria. ¿Por qué? Porque la queremos, porque la sentimos, porque la tenemos en nuestra vena, y eso es parte del patriotismo que debemos seguir cultivando. Bueno, muchísimas gracias, realmente nos encanta hablar de esto, así que agradecemos el tiempo a todos, a todas. Y bueno, una forma entonces, Gloria, también de rendir este homenaje es yendo al Panteón, aprovechar que se reabre y rendir este homenaje a los héroes. Muchas gracias, ministro, muchas gracias, coronel, y arquitecta Ana, por acompañarnos entonces a hablar del Panteón Nacional de los Héroes. Y sobre todo hablar de patriotismo. Y quiero decir, o sea, hablamos de todo eso, pero cuando la albirroja le va bien, ¿dónde nos vamos? Nos emocionamos. Y estamos hablando de fútbol. Y esperamos ¿eh? ir pronto otra vez ahí, ¿verdad? Ahora que está habilitado. Vamos a una brevísima pausa. En instante ya estamos con más tribunas.